El papel temblaba en las manos del oficial. Era una orden de desalojo definitiva. El sol implacable de la mañana en Texas calentaba la madera de mi porche, el mismo porche de roble que construí con mis propias manos hace más de 40 años. Frente a mí, el joven ayudante del sheriff del condado, Ortiz, tragó saliva con dificultad. Me mirava com esa lástima profunda y reservada, la clase de mirada condescendiente que la gente lhe dá a los ancianos seniles que lo han perdido por completo. Al otro lado de mi jardín, justo más allá del camino de grava blanca, el espectáculo estaba perfectamente montado. Mi yerno, Diego, estaba apoyado contra la puerta reluciente de su Porsche negro alquilado. Sostenía su costoso teléfono inteligente en alto, grabando cada segundo de mi supuesta humillación para alimentar su vanidad en las redes sociales. Llevaba sus gafas de sol de diseñador, un traje a medida sin corbata, y esa sonrisa arrogante de quien cree haber ganado el juego de la vida sin haber sudado un solo día. A su lado estaba mi propia sangre. Mi única hija, Rosalía, llevaba un abrigo ligero de marca europea, los brazos cruzados sobre el pecho, y en sus labios pintados se dibujaba una mueca de satisfacción fría y total. Estaban esperando que yo me derrumbara frente a la autoridad. Esperaban lágrimas amargas, gritos de desesperación, o la confusión patética de un viejo derrotado por el sistema legal. Pero en mi pecho ya no quedaba espacio para el dolor, solo una claridad fría, metódica y plena. Miré el documento falso que temblaba en la mano del oficial, luego miré directamente a los ojos de Ortiz. Levanté la vista, mantuve mi voz completamente calmada, y le hice una sola pregunta. Le dije, muchacho, ¿tienes idea de que estás parado en el centro exacto de una escena de crimen federal? El color desapareció instantáneamente del rostro del joven oficial. Dio un paso atrás, visiblemente confundido, mirando por encima de su hombro hacia donde estaban Diego y Rosalía celebrando su victoria prematura. Para entender cómo llegamos a este momento exacto, a esta mañana de traición imperdonable, tenemos que retroceder 4 meses en el tiempo. Fue una noche de tormenta violenta a finales de octubre. La lluvia golpeaba con furia implacable el techo de metal de mi rancho, aquí en las afueras de Austin. Este terreno de 5 acres no es solo una propiedad inmobiliaria, es mi santuario personal y el símbolo de mi triunfo en este país. Cada árbol de pacana, cada metro de cerca, cada piedra de los cimientos, fue colocada por mí y por mi difunta esposa, María. Trabajé 35 años como ingeniero jefe en las plataformas petroleras más peligrosas del Golfo de México. Soporté huracanes de categoría 4, explosiones de presión y turnos infernales de 14 horas para comprar esta tierra y asegurar el futuro de mi familia. Yo construí este patrimonio con callos en las manos y aceite en los pulmones. Diego, por otro lado, construyó su supuesta riqueza haciendo clic en una pantalla, usando palabras de moda y arrendando autos que realmente no puede pagar. Esa noche de octubre, el sonido rítmico de la lluvia fue interrumpido por el crujir violento de neumáticos sobre la grava de mi entrada. Las luces altas de un automóvil cortaron la oscuridad e iluminaron las ventanas de mi sala de estar. Eran Rosalía y Diego, y entraron a mi casa empapados, temblando y respirando con pánico fabricado. Rosalía corrió hacia mí y se arrojó a mis brazos, llorando desconsoladamente contra mi pecho. Diego caminaba de un lado a otro por la sala, pasándose las manos por el cabello mojado, actuando a la perfección como un hombre al borde del colapso total. Me dijeron, con voces quebradas y ensayadas, que estaban al borde de la ruina financiera inminente. Diego, utilizando su habitual tono de falso emprendedor tecnológico, me explicó que su empresa de software estaba siendo destruida. Habló rápidamente de una demanda corporativa maliciosa, de cuentas bancarias congeladas por orden judicial, y de acreedores despiadados que los perseguían sin piedad. Dijo que necesitaban asegurar un préstamo de supervivencia corporativa de inmediato, o lo perderían todo, incluida la casa donde vivían. Yo los escuchaba en silencio, evaluando la situación. Mi mente de ingeniero siempre busca la falla estructural, el punto de presión en cualquier crisis. Pero entonces, Rosalía usó el arma psicológica más letal que existe contra un padre viudo. Me miró directamente a los ojos, con el rímel corrido por las lágrimas, y mencionó a su madre. Me dijo, papá, mamá nunca hubiera permitido que nos quedáramos en la calle como vagabundos. Dijo que yo era su única esperanza, su único protector en este mundo cruel.
El dolor por la ausencia de María todavía es una herida abierta y sangrante en mi pecho. Y el instinto primitivo de un padre es proteger a su cría, sin importar el costo personal. Esa noche, mi amor incondicional por mi hija cegó por completo mi juicio analítico. Diego se sentó en mi pesada mesa de roble y sacó un maletín de cuero. Me propuso crear una entidad legal. Una sociedad de responsabilidad limitada familiar. Dijo que era una maniobra estrictamente temporal para transferir los derechos de administración de mi propiedad. Usó palabras complicadas y calculadas, hablando de apaciguar a los auditores bancarios y de reestructuración de activos. Me aseguró que esta estructura también me protegería de futuros y masivos impuestos a la herencia. Me juró por su vida que yo seguiría siendo el dueño legítimo y soberano de mi rancho. Solo necesitaban usar el valor tasado de la propiedad como garantía en papel durante unos pocos meses para liberar los fondos del banco. Yo estaba cansado, me sentía viejo, y tenía el corazón roto por las lágrimas desesperadas de mi única hija. Les dije que sí. Ese fue mi primer y más grave error. Ese fue el momento exacto en que abrí la puerta de mi casa al depredador. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a salir cuando Diego regresó a mi propiedad. No vino solo. Trajo consigo a un hombre llamado Carlos, un notario corporativo local. Recuerdo perfectamente cada detalle repugnante de Carlos. Llevaba un traje barato y arrugado que le quedaba grande, y sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado central de mi casa. No me miraba a los ojos en ningún momento. Mantenía la vista fija y nerviosa en su maletín negro. Diego puso sobre la mesa de mi cocina una pila masiva de documentos, al menos 50 páginas de grosor. Era un laberinto impenetrable de jerga legal, cláusulas minúsculas y términos financieros incomprensibles. Diego me servía café caliente, sonriendo ampliamente, actuando a la perfección el papel del yerno agradecido y salvado de la ruina. Me decía, firma aquí, suegro, y pon tus iniciales aquí también. Es solo el papeleo estándar para registrar la sociedad. Carlos, el notario, estampaba su sello oficial con una prisa nerviosa y errática. No siguió ni un solo protocolo legal establecido. No me leyó mis derechos. No me explicó la naturaleza de lo que estaba firmando. No hubo ninguna confirmación verbal. Solo se escuchaba el sonido rápido de las páginas pasando, y el golpe sordo y repetitivo de su sello de goma sobre el papel. Yo firmé dócilmente donde me indicaron, confiando ciegamente en la sangre de mi sangre. No sabía que, escondido estratégicamente en el medio exacto de esa montaña de papel, había un documento letal, un documento de cesión de derechos, un documento que cedía todos mis derechos sobre la tierra. Con un solo trazo de mi bolígrafo, supuestamente les había regalado el trabajo y el sudor de toda mi vida. Pasaron los meses, y un silencio extraño y pesado se apoderó de mi vida. Rosalía dejó de llamar por teléfono los domingos. Diego dejó de visitarme con sus falsas sonrisas. Yo seguía con mi rutina diaria, cuidando los rosales que María plantó hace 3 décadas, hasta que llegamos a hace exactamente 2 semanas. Faltaban 14 días para el desalojo que yo aún ignoraba por completo. Era un martes por la mañana, el aire de Texas estaba seco y el cielo era de un azul despejado. Estaba de rodillas en la tierra húmeda, podando las ramas muertas cerca de la cerca principal de madera. Entonces, escuché el sonido inconfundible de un motor diésel pesado apagándose en mi camino de entrada. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años en las rodillas. Vi a un hombre joven con un chaleco reflectante naranja brillante. Estaba instalando un teodolito digital, un equipo de topografía de alta precisión, justo en el límite exacto de mi propiedad. Caminé hacia él, limpiándome la tierra oscura de las manos en mis pantalones de mezclilla desgastados. Le di los buenos días con cortesía y le pregunté qué estaba midiendo exactamente en mi tierra. El hombre me miró con curiosidad profesional, ajustando la lente de su costoso equipo. Me dijo, con total naturalidad, que estaba haciendo una tasación comercial final. Mis cejas se juntaron en un gesto de confusión profunda. Le pregunté, con voz firme, ¿tasación comercial para quién? El topógrafo revisó su tableta electrónica, deslizó el dedo por la pantalla y leyó un nombre en voz alta. Dijo que trabajaba bajo contrato para una corporación llamada Sutton Holdings. Me explicó, como si yo ya lo supiera, que estaban finalizando los planos arquitectónicos para demoler todas las estructuras del terreno. Iban a arrasar con mi casa,
mis árboles y mis recuerdos. Iban a construir un centro comercial de lujo valorado en $3,5 millones. El aire abandonó mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo de acero. El mundo a mi alrededor pareció detenerse por un segundo interminable. Demoler mi casa. Demoler el santuario sagrado de María. Un centro comercial de lujo sin alma. Le pregunté al topógrafo, exigiendo una respuesta clara. ¿Quién había autorizado esa tasación en mi propiedad? Me miró con una mezcla de pena y confusión, y me dijo que los dueños legales de la propiedad lo habían autorizado. Mencionó los nombres exactos de Diego y Rosalía. El hombre empacó su equipo en silencio, se subió a su camioneta blanca y se marchó. Me dejó completamente solo, de pie en medio de una nube de polvo que se asentaba lentamente sobre la grava. Caminé con pasos pesados hacia el porche y me senté en mi vieja mecedora de madera. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar presiones extremas y prevenir fallas catastróficas en medio del océano, comenzó a trabajar a máxima capacidad. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una precisión fría y aterradora. La noche de tormenta perfectamente coreografiada. Las lágrimas falsas y manipuladoras de mi hija. El notario sudoroso y su prisa ilegal. La pila de 50 páginas diseñada para ocultar un solo papel mortal. No había ninguna demanda corporativa maliciosa contra la empresa de Diego. No había ninguna crisis financiera inminente. Todo fue una obra de teatro, una ilusión meticulosamente diseñada, durante meses, para robarme mi hogar. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi camisa. Mis manos, curtidas por años de trabajo pesado, no temblaban en lo más mínimo. Marqué el número personal de mi hija. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella se dignara a contestar. De fondo, podía escuchar el sonido del viento helado y el murmullo de gente rica riendo. Rosalía contestó con una voz relajada, distante, casi aburrida. Le pregunté, con un tono neutro, ¿dónde estaba? Me dijo que estaba en Aspen, en un resort de esquí de ultra lujo, tomando unas merecidas vacaciones con Diego. Su tono era casual, desprovisto de cualquier afecto, como si estuviera hablando con un extraño molesto en la fila del banco. Le mencioné al topógrafo de chaleco naranja. Le hablé directamente del centro comercial y pronuncié el nombre de Sutton Holdings. Hubo un silencio sepulcral en la línea telefónica. Un silencio frío, calculador y lleno de culpa. Luego, Rosalía soltó una pequeña risa. Una risa condescendiente y venenosa. Me dijo, «Ay, papá, estás confundido otra vez. Tu mente ya no es la de antes». Dijo que mi memoria estaba fallando por la edad. Que yo simplemente no entendía cómo funcionaban los negocios modernos y la optimización de activos. Me habló como si yo fuera un niño estúpido e incapaz de comprender el mundo real. Me dijo que me relajara, que no hiciera un escándalo vergonzoso. Añadió que ellos se encargarían de todo el papeleo pesado, y que me buscarían un bonito y tranquilo asilo público con el dinero que sobrara de la transacción. Luego, sin decir adiós, simplemente colgó el teléfono. El tono de desconexión sonó en mi oído. Sonó exactamente igual que una alarma de presión crítica en una plataforma petrolera a punto de explotar. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono en mi mano. La integridad estructural de todas sus mentiras se había derrumbado por completo en mi mente. Mi propia hija no solo me había engañado con un truco barato. Me había vendido, me había empaquetado y liquidado por un pago comercial de $3,5 millones. Había usado la memoria sagrada de su madre, la mujer que le dio la vida, para clavar un cuchillo profundamente en mi espalda. En ese preciso instante, sentado en la mecedora bajo el sol implacable de Texas, algo dentro de mí murió para siempre. El padre amoroso, el anciano viudo, compasivo y vulnerable, dejó de existir. Ese hombre fue enterrado en ese mismo segundo, junto con la estúpida ilusión de tener una familia. En su lugar, despertó el ingeniero. El hombre que pasaba meses aislado en el mar, calculando presiones letales, anticipando desastres estructurales y controlando fuerzas masivas que podrían destruir plataformas enteras. El hombre que sabe exactamente cómo desmantelar una estructura compleja hasta sus cimientos, sin dejar rastro. Ellos pensaban que yo era un viejo senil, débil y fácil de descartar. Pensaban que podían quitarme mi tierra, borrar mi historia, humillarme y salir impunes a disfrutar de sus millones robados. No sabían que, al intentar enterrarme vivo,
Acababan de despertar a un depredador mucho más frío y peligroso que ellos. Me levanté de la mecedora con una postura recta y firme. Miré mi rancho, los árboles majestuosos que planté, la casa sólida que construí con mi sudor. No iba a derramar ni una sola lágrima más por Rosalía. Iba a destruirlos. Iba a desarmar sus vidas perfectas pieza por pieza, documento por documento, hasta que no quedara nada más que cenizas y arrepentimiento. Pero no lo haría con gritos inútiles ni con violencia física que me llevaría a la cárcel. Lo haría con la misma frialdad corporativa con la que ellos me traicionaron. Iba a usar su propia arrogancia, su propia codicia desmedida, como el arma principal de su aniquilación definitiva. Ellos querían jugar un juego corporativo de alto nivel, querían ser tiburones financieros. Así que yo les iba a enseñar. Con precisión quirúrgica. ¿Cómo juega un verdadero maestro cuando no tiene absolutamente nada que perder? Esa misma noche, mientras mi hija y su esposo seguían bebiendo champán en las montañas nevadas de Colorado, encendí el motor de mi vieja camioneta Ford. Conduje en silencio por la carretera interestatal hacia el centro de Austin, dejando atrás la tranquilidad de mi rancho. Me dirigí directamente hacia su vecindario de lujo, un complejo de casas adosadas, donde las entradas están pavimentadas con piedra importada, y las cámaras de seguridad vigilan cada esquina. Aparqué a 2 cuadras de distancia, apagando las luces del vehículo antes de detenerme por completo. Caminé entre las sombras, moviéndome con la cautela de un hombre que sabe que está cruzando una línea sin retorno. Sabía exactamente qué día pasaba el camión recolector de basura en ese código postal exclusivo. Llegué a la parte trasera de su propiedad, y encontré 3 bolsas negras de basura pesada junto a la puerta de su garaje. Las levanté en silencio, sintiendo el peso de sus secretos, y las arrojé en la caja de mi camioneta. Regresé a mi rancho pasada la medianoche, aseguré las puertas de mi taller, y encendí las luces halógenas de alta intensidad. Vacié el contenido de las bolsas sobre el piso de concreto frío, entre restos de comida costosa, botellas de vino francés y cajas de envíos por internet. Encontré exactamente lo que buscaba. Cientos, quizás miles, de tiras de papel triturado. Diego era lo suficientemente paranoico para usar una trituradora de corte cruzado en su oficina en casa, pero era demasiado perezoso y arrogante para incinerar los restos, creyendo que nadie jamás se atrevería a hurgar en su basura. Me senté bajo la luz blanca y fría de mi lámpara de trabajo, preparándome para una tarea monumental. Durante 14 horas seguidas, sin dormir, sin comer y sin apartar la vista de la mesa, usé pinzas de precisión y cinta adhesiva transparente. Mi mente de ingeniero, entrenada para leer diagramas complejos de tuberías submarinas, estaba en su elemento natural. Estaba ensamblando, tira por tira, el plano estructural de mi propia ruina. Para cuando el sol de la mañana iluminó las ventanas de mi garaje, la verdad completa estaba pegada sobre mi mesa de trabajo. Eran correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y planos arquitectónicos de desarrollo comercial. Las fechas de los correos se remontaban a 8 meses atrás, 8 meses de planificación meticulosa. Mucho antes de aquella noche de tormenta, en la que Rosalía lloró en mi pecho rogando por su salvación financiera. Leí las comunicaciones directas entre Diego y los ejecutivos de la corporación Saturn Holdings. Comprendí al instante la mecánica exacta de la trampa en la que había caído. La pila de 50 páginas que el notario sudoroso me hizo firmar en mi propia cocina no era para crear una sociedad familiar. Era una cortina de humo legal, diseñada específicamente para ocultar un documento de cesión de derechos. Me habían despojado del título de mi tierra para usar mi rancho como garantía colateral frente a un banco. Si los confrontaba en ese momento, si les gritaba o exigía respuestas, Diego entraría en pánico. Contrataría abogados defensores costosos, movería el dinero a cuentas en el extranjero y el proceso civil tardaría años en resolverse. Yo no quería un empate legal, ni quería pasar mis últimos años en tribunales de familia. Yo quería la aniquilación total de sus vidas. Así que decidí darles exactamente lo que ellos querían ver. Decidí interpretar el papel del anciano roto, senil y al borde de la tumba. Cuando regresaron de su viaje de esquí, los invité a cenar a la casa. Esa noche, dejé que mi mano temblara violentamente al servir el té, derramando el líquido caliente sobre el mantel de hilo. Fingí olvidar el nombre de la supuesta empresa de tecnología de Diego,
tartamudeando en medio de las oraciones. Me froté el pecho varias veces durante la cena, simulando dolores cardíacos agudos y respirando con dificultad. Vi la mirada rápida que se cruzaron por encima de la mesa. Era una mirada de triunfo definitivo, de victoria asegurada. Diego sonreía con esa arrogancia insoportable, bebiendo mi vino, sintiéndose intocable y superior. Rosalía me acarició la mano temblorosa con una falsa lástima que me revolvió el estómago, diciéndome que debía descansar más. Estaban completamente seguros de que yo no duraría ni un mes más con vida. 2 días después de esa cena, mientras ellos creían que yo estaba durmiendo en mi mecedora, tomé un taxi hacia el distrito financiero del centro de Austin. Subí al piso 40 de un rascacielos de cristal y acero. Fui a ver a Javier. Javier no es un abogado de familia que negocia divorcios o herencias. Es un litigante corporativo despiadado, un depredador alfa en los tribunales federales de Texas. Un hombre de 55 años, de mirada gélida, que se especializa en desmantelar fraudes financieros y salar la tierra donde alguna vez estuvieron sus oponentes. Me senté en su oficina de cuero oscuro y le entregué la carpeta con los documentos reconstruidos. Javier los leyó en profundo silencio durante 20 minutos. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba los números y las firmas. Me miró y me dijo, con una voz grave y tensa, que Diego había utilizado la firma falsificada y sobornado a un evaluador para alterar los registros públicos, asegurando un préstamo federal en efectivo. El monto era de $2,5 millones. Javier golpeó la pesada mesa de caoba con el puño. Me dijo que esto ya no era una simple disputa civil por una propiedad familiar. Era un delito mayor, y quería levantar el teléfono en ese mismo instante para llamar a sus contactos en el Buró Federal de Investigaciones. Levanté la mano lentamente y lo detuve. Le dije, Javier, espera un momento. Hay un detalle estructural que mi brillante yerno no investigó. Un muro de contención legal que construí hace muchos años, cuando él todavía era un don nadie. Me incliné hacia adelante y le revelé mi defensa definitiva. En el año 2018, poco después de la muerte de mi esposa, coloqué este rancho de 5 acres dentro de un fideicomiso ciego irrevocable. Legalmente, yo ya no soy el dueño directo de esta propiedad. El fideicomiso es la única entidad soberana sobre la tierra. Por lo tanto, es legalmente imposible que yo, o cualquier otra persona en este mundo, transfiera el título de este rancho. El documento que Diego robó, falsificó y presentó al banco es un papel fantasma. No tiene absolutamente ningún valor jurídico. Javier se quedó paralizado por un segundo, procesando la información. Luego, una sonrisa lenta, depredadora y aterradora apareció en su rostro. Comprendió de inmediato la magnitud de la trampa en la que Diego se había metido. Diego no solo me había robado a mí. Al presentar un documento nulo y sin valor para obtener $2,5 millones, acababa de cometer un fraude electrónico masivo contra una institución bancaria federal. Teníamos el arma humeante en nuestras manos, pero Javier me advirtió algo crucial. Necesitábamos pruebas irrefutables de la malicia y la complicidad de Rosalía. En un juicio federal, ella lloraría frente al juez, diría que su esposo la engañó y se presentaría como una víctima ignorante. Yo necesitaba grabar su verdadera naturaleza, necesitaba capturar su veneno en audio puro. Esa misma tarde, fui a una tienda especializada en seguridad y compré una micrograbadora de grado militar, un dispositivo negro, del tamaño de una moneda pequeña, capaz de transmitir audio en vivo a mi teléfono con una claridad perfecta. Al día siguiente, puse en marcha la fase final de mi recolección de pruebas. Llamé a Rosalía por teléfono y fingí un episodio médico severo. Le dije, con la voz entrecortada, que no podía respirar, que sentía una presión aplastante en el pecho y que necesitaba que viniera de inmediato. Llegó 40 minutos tarde. Entró a la casa suspirando, visiblemente molesta por la interrupción de su día de compras. Dejó su costoso bolso de diseñador Prada sobre la mesa de la entrada, sin siquiera mirarme a los ojos. Mientras yo tosía y me encorvaba dramáticamente en el sofá de la sala, ella fue al baño de visitas. Cerró la puerta a medias para llamar a Diego y quejarse de que yo le estaba arruinando la tarde. En esos breves segundos en los que estuvo distraída, me levanté del sofá con la agilidad silenciosa de un hombre 30 años más joven. Caminé sin hacer el menor ruido hasta la mesa de la entrada. Abrí el forro interior de seda de su bolso y deslicé el micrófono profundamente en el fondo, asegurándolo entre sus cosméticos.
Regresé al sofá y volví a mi postura encorvada justo antes de que ella saliera del baño. Me miró con desdén, me dijo que llamaría a un médico al día siguiente si no mejoraba, y se marchó rápidamente. Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Esa misma noche, me senté completamente a oscuras en mi sala de estar. Solo la luz pálida de la luna entraba por las ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Tenía mis auriculares puestos, conectados a la transmisión en vivo del micrófono oculto, y grabando cada palabra en la memoria de mi teléfono. Escuché el sonido nítido de copas de cristal chocando. Estaban en su casa, celebrando su supuesta victoria. Escuché a Diego reírse a carcajadas, presumiendo de los $2,5 millones que ya estaban asegurados en su cuenta corporativa. Y entonces, escuché la voz de mi hija, la niña a la que le enseñé a caminar en este mismo rancho, la mujer por la que trabajé hasta sangrar en medio del océano. Rosalía hablaba con un tono frío, calculador y desprovisto de cualquier rastro de humanidad. Le sugirió a Diego, con total naturalidad, que cancelaran mi seguro médico privado. Dijo que debían dejar de pagar mi medicación premium para el corazón de inmediato. Dijo, textualmente, que sin esas pastillas, mi corazón fallaría por completo en menos de un mes. Añadió que, cuando yo colapsara, me enviarían a una residencia estatal barata para que muriera rápido. Dijo que yo ya era un estorbo inútil para sus planes de construcción, y que era hora de limpiar el terreno. En ese instante, sentado en la oscuridad total de mi hogar, el último rastro de calor humano abandonó mi cuerpo. Mi corazón se convirtió en hielo sólido. La trampa estaba perfectamente colocada y cebada. Ahora, solo tenía que esperar a que ellos mismos cerraran las mandíbulas de acero sobre sus propios cuellos. Y así, con la paciencia de un cazador veterano, llegamos a esta misma mañana, a este momento exacto en mi porche de roble, bajo el sol implacable de Texas. El sonido estridente y arrogante de la bocina del porche negro rompió la tranquilidad de la calle. Diego asomó la cabeza por la ventana del conductor, golpeando la puerta con impaciencia. Me gritó que me diera prisa, que dejara de hacer perder el tiempo a las autoridades y que aceptara mi derrota como un hombre. Frente a mí, el joven ayudante del sheriff, Ortiz, me miraba con esa lástima profunda e ignorante. Puso una mano suave sobre mi hombro, creyendo que estaba consolando a un anciano destruido. Me dijo, en voz baja y compasiva, que lo sentía mucho, pero que tenía que escoltarme fuera de la propiedad de inmediato. Le sonreí a Ortiz. Una sonrisa gélida, vacía, desprovista de cualquier emoción humana. Le dije, no se preocupe por mí, oficial. Le dije que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi chaqueta de trabajo y saqué mi teléfono celular. No lo saqué para llamar a un abogado, ni para suplicar clemencia a mi familia. Desbloqueé la pantalla y presioné un solo botón de reproducción. El teléfono ya estaba sincronizado con un altavoz industrial de alta potencia. Un equipo pesado y negro que yo había escondido estratégicamente detrás de las grandes macetas de terracota del porche. El volumen estaba ajustado al nivel máximo, diseñado para superar el ruido de los motores diésel en una plataforma petrolera. De repente, la voz de Diego retumbó por todo el vecindario. El sonido rebotó violentamente contra las fachadas de las casas cercanas, rompiendo la paz de la mañana. Era la grabación prístina de la noche anterior. Se escuchaba a Diego riendo a carcajadas, presumiendo con lujo de detalles de cómo había engañado a los auditores del Banco Federal. Se escuchaba su confesión clara de haber utilizado documentos falsos para obtener $2,5 millones en efectivo. Luego, la voz de mi propia hija llenó el aire pesado de Texas. Sonaba fría, cruel y absolutamente desalmada. Se escuchó claramente a Rosalía ordenando la cancelación inmediata de mi seguro médico privado. Se escuchó su plan meticuloso, para dejarme morir por falta de medicamentos para el corazón, para poder limpiar el terreno más rápido. El eco de sus propias palabras venenosas flotaba en el aire. El oficial Ortiz dio un paso atrás de golpe, como si el suelo de madera bajo sus botas se hubiera convertido en fuego vivo. Los papeles falsos de desalojo cayeron de sus manos temblorosas y se esparcieron por el suelo del porche. Su rostro pasó de la lástima condescendiente al horror absoluto. Comprendió en una fracción de segundo que no estaba ejecutando una simple orden civil de rutina. Estaba parado en el epicentro exacto de una conspiración federal y un complot documentado de intento de asesinato. Ortiz llevó la mano temblorosa a su radio de hombro.
Comenzó a pedir refuerzos de emergencia con una voz frenética y aguda, reportando un delito mayor en progreso. Al otro lado de la calle, el pánico más puro, primitivo y animal se apoderó de Diego. Su rostro arrogante se desfiguró por el terror. Dejó caer su costoso teléfono al suelo de la calle. Intentó arrancar el Porsche para huir como un cobarde, pero sus manos temblaban con tanta violencia que perdió el control. Derramó su vaso de café, hirviendo directamente sobre sus propias piernas. Gritó de dolor agudo, pisó el acelerador a fondo en el momento equivocado, y el motor del auto deportivo se ahogó con un crujido metálico, dejándolo completamente atrapado. Bajé los escalones de mi Porsche lentamente, un escalón a la vez. Caminé por el sendero de grava blanca con la postura recta y dominante de un hombre que tiene el control absoluto de su territorio. Llegué hasta el borde de la calle y me detuve justo frente a la ventana del auto. Rosalía me miraba desde el asiento del pasajero. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre, llenos de un terror paralizante. La miré fijamente a la cara, y busqué en mi interior alguna chispa de amor paternal. No encontré nada. Ni pena, ni compasión, ni decepción. Solo el vacío frío y satisfactorio de una ecuación matemática perfectamente resuelta. Me incliné hacia la ventana abierta de Diego. Le hablé con una voz tan calmada y profunda que cortaba el aire como el cristal roto. Le dije que había un pequeño y catastrófico error de cálculo en su brillante plan corporativo. Le expliqué, mirándolo a los ojos, que esta propiedad, cada centímetro de esta tierra y cada ladrillo de esta casa, ha estado dentro de un fideicomiso ciego irrevocable desde el año 2018. Le dije que el documento que él robó, falsificó y presentó al banco, es completamente nulo. Es un pedazo de basura sin ningún valor legal. Le susurré que esos $2,5 millones que recibió en su cuenta son un préstamo no garantizado, basado en un fraude monumental. Le dije, esto no es una disputa familiar, Diego. Acabas de cometer fraude bancario federal masivo, y dejaste un rastro de papel que un niño podría seguir, antes de que la policía local del condado pudiera siquiera llegar con sus sirenas. El sonido de motores pesados rugió al final de la calle. 3 vehículos utilitarios deportivos, negros, blindados y sin marcas oficiales, frenaron bruscamente, bloqueando cualquier ruta de escape. Mi abogado, Javier, había hecho su trabajo a la perfección. Había alertado a sus contactos en el Buró Federal de Investigaciones, a primera hora de la madrugada, entregándoles el paquete completo de pruebas. Agentes federales con chalecos tácticos oscuros salieron de los vehículos y rodearon el Porsche en cuestión de segundos. Sacaron a Diego a rastras del asiento del conductor. Lo empujaron sin piedad contra el capó caliente del auto mientras le leían sus derechos federales. Rosalía fue sacada por el otro lado, llorando histéricamente, tropezando con sus propios zapatos de diseñador. El sonido metálico y pesado de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue la música más dulce y perfecta que he escuchado en años. Mi hija, con su abrigo europeo arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas de pánico, me miró desesperada. Me gritó desde el otro lado del auto, suplicando con la voz quebrada. Me dijo, «Papá, por favor, sálvame. Diles que es un error. No dejes que me hagan esto». Intentó usar la misma táctica de manipulación emocional que había usado la noche de la tormenta. Pero esta vez, chocó contra un muro de acero impenetrable. La miré de arriba a abajo, evaluando su patética figura. Le respondí con un tono suave, monótono y definitivo. Le dije, «Disfruta de la prisión federal, Rosalía». Me di la vuelta, le di la espalda a su miseria, a sus gritos y a su ruina. Caminé tranquilamente de regreso al interior de mi casa, y cerré la pesada puerta de madera detrás de mí. Han pasado 6 meses desde aquella mañana de justicia absoluta. El sistema de justicia federal de los Estados Unidos no tiene piedad con quienes defraudan a sus instituciones bancarias. Diego y Rosalía enfrentaron un juicio rápido y devastador. Fueron condenados a 25 años en una prisión de máxima seguridad. No hubo acuerdos con la fiscalía, no hubo libertad condicional, no hubo clemencia. El Banco Federal embargó todo lo que tenían a su nombre. Congelaron sus cuentas corporativas, incautaron sus autos arrendados y ejecutaron la hipoteca de su casa adosada de lujo. Los dejaron sin un solo centavo, reducidos a la nada, vistiendo uniformes naranjas por el resto de sus años útiles. En cuanto a mí, tomé una decisión final sobre mi santuario. Vendí el rancho de 5 acres.
Pero no se lo vendí a la corporación sin alma que ellos habían contratado para destruirlo. Se lo vendí a un desarrollador ético y respetado por $5 millones en efectivo. El desarrollador firmó un contrato vinculante para conservar los árboles de pacana que plantó mi esposa y construyó un hermoso parque comunitario en el terreno. Con ese dinero asegurado, dejé el estado de Texas atrás para siempre. Me mudé a un espectacular y tranquilo ático en la ciudad de Miami. Aquí, el aire cálido del océano me recuerda mis días de juventud y me llena los pulmones de paz. Fundé una organización benéfica médica de alto nivel para personas mayores, nombrada en honor a mi difunta esposa, María. Ayudamos a pagar los medicamentos premium de aquellos que han sido abandonados por sus propias familias. Cada mañana, me despierto sin alarmas. Me siento en mi amplio balcón a tomar un buen café negro, mirando el horizonte infinito del mar turquesa. Respiro profundo, sintiendo la brisa salada en mi rostro, y disfruto de la victoria más plena, metódica y pacífica que un hombre puede tener.